Hola Mauri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Berito, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos muy bien. Ahorita ya estamos Excelente. preparando todo para dar inicio a las 4 en punto del webinar. Te Ujú. mandamos un abrazo inmenso. Muchas gracias, Berito. Chao, chao. Chao.
Muy buenas tardes con todos y todas. Es un verdadero placer tenerles el día de hoy aquí. Vamos a comenzar ya con nuestra formación del día de hoy. Bienvenidos todos a un nuevo webinar de Poliestudios. Para nosotros es un verdadero placer contarles que este corresponde al tercer seminario de 4 tardes con todos y todas, en donde vamos a trabajar fuertemente en torno al liderazgo docente. Y este tema es un tema muy importante.
Para el pago de tu certificación por 40 horas académicas, recuerda hacerlo en la cuenta corriente ProduBanco 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El RUC es 17927417420001. Este es un certificado integrador de 4 webinarios con los que hemos estado trabajando en este tiempo y esperamos que tú puedas participar de él. Recuerda, la primera vez hablamos de los valores de alcance junto a nuestro querido tutor Mauricio Hidalgo y nos dijo cómo hacerlo como docentes, cómo tener estos valores de alcance del docente. Luego hablamos de los valores de crecimiento del docente el día viernes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los valores relacionales del docente. Si tú no pudiste asistir al webinario 1 o 2, no te preocupes, quedaron albergados en nuestra fanpage de Poliestudios para que de este modo puedas integrarte y verlos y recuperar toda esta información. Desde el día de mañana en nuestro YouTube podrás encontrar estos 2 webinarios y así poder participar activamente en la formación. Para nosotros es súper importante que tú estés aquí y nos están pidiendo los números de cuenta. Recuerda, es en la cuenta corriente ProduBanco 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El RUC 17927417420001. En la parte superior de esta publicación desde Facebook podrás encontrar la ficha de inscripción donde vas a subir tus datos y subir tu pago para que tu certificado sea generado. Esperamos que esto te ayude a escalar y a desarrollarte en tu carrera docente. Hemos visto ya valores de alcance, valores de crecimiento del docente y hoy vemos valores relacionales del docente. El día miércoles será nuestro último webinario con valores organizacionales del docente. En realidad es un tema maravilloso y como todos los temas maravillosos, siempre queremos pedirte que nos recomiendes en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. No te olvides de escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que resuman lo que has aprendido. Esta será la garantía de tu asistencia y presencia en el webinario. Y no te olvides de compartir el webinario con un grupo de amigos. Permite que más docentes se formen, permite que más docentes se encuentren integrados a este proceso de sabiduría. Es realmente importante la construcción del conocimiento y para eso estamos juntos ustedes y nosotros. Y quisiera saber desde dónde estamos, desde dónde están todos ustedes. Cuéntenme. Yo les estoy viendo aquí en Facebook, todos saludando. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Y de dónde les recibimos? Cuéntenme. ¿De qué colegio, en qué institución están, en qué grupo están, cómo se enteraron de este nuevo webinario? A ver, hola Lucy Panata Enríquez, hola Tani Buele, Mari Momposita, Shirley Martínez, Silvita Echeverría, María Francisca, Belkis García, Darío Franco, Ana Marcela Ortega. Bienvenidos todos ustedes, les saludamos fuertemente y les damos un abrazo grande, grande, grande y esperamos que todo esté muy bien en este tiempo. No más me queda compartir con ustedes ya, dejar de compartir la pantalla y activarle a nuestro querido Mauri. En este momento a Mauri le estamos activando. Listo, Mauri. Hola, Mauri, ¿cómo Sí, estás? hola Berito, qué gusto saludarte a ti y a cada una de las personas que hoy se están dando el tiempo y la oportunidad de aprender acerca de los valores relacionales. Es un gusto estar con ustedes y cuenten con mi compromiso de dar el mayor aporte para cada uno. Te cuento que el día de hoy nos saludan desde Ambato, desde Baños, tenemos gente desde Quito, desde Arenillas.
Desde, ¿qué más tenemos? Desde la Tacunga, desde el Naranjal, de Balao, de Guaranda, de la Unidad Educativa Bolívar también nos saludan y esto para nosotros es maravilloso, que entre todos podamos compartir conocimiento, desarrollar valores, desarrollar este liderazgo tan importante que va a fomentar una adecuada educación en el Ecuador y te damos una de las más cordiales bienvenidas. Les recordamos que Mauricio Hidalgo es tutor de Poliestudios, es experto en educación y learning, tiene una maestría en educación y es experto educando. Ha tenido una vida muy linda de educador y desde ahí nace su experiencia y su maravilloso aprendizaje. Vamos entonces a descubrir con el Mauri estos valores de crecimiento. ¿De qué eran los valores, Mauri, que nos tocan hoy? Los valores relacionales. Casi, casi me olvido. Yo estoy ya con los del alcance y crecimiento y ahora nos tocan los valores relacionales. Bienvenido, mi querido Mauri, y estamos aquí listos para escucharte. Genial, muchísimas gracias. Y de igual manera, a cada una de las personas que hasta ahora se están conectando, veo al momento 34 personas conectadas en el perfil, en la página de Facebook, ¿sí? De Formación Continua Poliestudios. Vemos también algunas personas que se han conectado a través de la sesión de Zoom. Genial, la bienvenida para todos ustedes. Y como les decía hace un momento, felicitarles y animarles para que se agradezcan a ustedes mismos por la oportunidad que se están dando hoy de seguir aprendiendo, de seguir aumentando su conocimiento, pero por sobre todo de encontrar nuevas oportunidades de poner el conocimiento en práctica. Hemos visto en un principio, en el primer webinario, los valores de alcance. Hemos visto los valores comunicacionales, ¿verdad? Y hoy vamos a ver los valores relacionales, ¿sí? Valores de crecimiento era el segundo tema. Y hoy los valores relacionales. Tenemos la siguiente información para cada uno de ustedes, pero como siempre, y ustedes lo conocen, a mí me gusta empezar haciéndoles unas preguntas, ¿sí? Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, en primer lugar, ¿qué es lo mejor que tú has podido hacer por alguien? Me gustaría que vayamos interactuando en el chat, en Facebook, en Zoom. Estoy atentísimo. Revisar, ¿qué es lo que tú has podido hacer por alguien? ¿Cuál fue ese momento en que tú hiciste algo por alguien? ¿Sí? Ayudarle con un favor, ayudarle tal vez a llevar que las compras, le ayudaste, de cualquier tipo de ayuda que tú le diste, dedicarle tiempo, escuchar a la persona. Sí, muchas veces las personas lo que necesitamos para resolver nuestros problemas es ser escuchados, ¿verdad? Es sentir que tenemos una persona a nuestro alrededor que nos está escuchando. Y la siguiente pregunta, vamos a verla. ¿Qué es lo mejor que alguien hizo por ti? Ya no lo que tú hiciste por otra persona, sino lo que alguien hizo por ti. Genial, genial. Vi un comentario acerca de donar sangre. Qué increíble, ¿verdad? Quienes podemos hacerlo, quienes no tenemos restricciones médicas para donar sangre, es lo mejor que podemos hacer por alguien. Que inclusive si alguien lo hizo por nosotros, si recibimos ese favor de alguien, pues qué importante, ¿verdad? Qué valioso. Y una siguiente pregunta. Si pudieras describir la sensación de esos momentos, ¿cuál sería o cómo la describirías con una sola palabra? ¿Con qué palabra podrías describir la emoción o la sensación de ese momento en que alguien hizo por ti o en que tú hiciste algo por alguien? Veamos, nos hablan de la gratitud. Perfecto, excelente, gracias. Gabriela, ¿sí? ¿Quién más? El soporte, la solidaridad, exacto. La escucha, perfecto. Qué geniales los comentarios de todos ustedes. Muy bien, muy bien. La gratitud, ¿verdad? Es uno de aquellos elementos que se repiten
con más frecuencia cuando pensamos en lo que alguien hizo por nosotros. Qué agradable, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles los 4 temas que vamos a hablar en la sesión de hoy. En primer lugar, vamos a aprender cómo construir relaciones, ¿sí? Cómo construirlas. En segundo lugar, tenemos que hablar acerca del carácter. Sí, en valores relacionales tenemos que hablar acerca del carácter, por supuesto. Tenemos que hablar acerca del perdón, lo vamos a hacer. Y vamos a hablar de igual manera acerca de la autoestima, ¿sí? Son estos los 4 temas que vamos a manejar en el webinar del día de hoy. Así es que, si estamos listos para empezar, vamos a pasar entonces al tema de construir relaciones. Y me gustaría ver en el chat qué es la imagen o cuál objeto está representado en la imagen que se publica ahora en la diapositiva. ¿Cuál es la imagen? Sí, ¿cuál es la imagen que se está representando en la diapositiva en este momento? Veamos. Tenemos un puente, ¿sí? Porque los puentes tienen mucho que ver con las relaciones. En primer lugar, tenemos que partir de una realidad. Las relaciones son una decisión. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir con quién nos relacionamos, ¿sí? Con quién nos queremos relacionar. Sin embargo, no toda relación es fácil, ¿verdad? Inclusive con nuestros padres o inclusive con nuestros hermanos que son nuestra familia más directa, ¿sí? Hay días, hay momentos en que la relación no es fácil. Hay momentos en que llegar a acuerdos se complica, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar mencionando una realidad. Al igual que las relaciones, ¿sí? Los puentes se construyen con esfuerzo. Los puentes para llegar a construirse y las relaciones para llegar a construirse, a fortalecerse, requieren un esfuerzo. Y las redes, cuando hablamos de relacionarse, al menos en este tiempo en que tenemos que estar aislados, tenemos que estar guardados en casa, muchos hemos utilizado las redes sociales como un canal para comunicarnos con las demás personas. Y si bien las redes sociales son un puente, ¿verdad? Para mantener las relaciones ya existentes o inclusive para iniciar relaciones nuevas. Ahora, una red social es un buen lugar para iniciar tal vez, pero no es el mejor lugar para quedarse. Las relaciones, el ser humano tiene una tendencia natural a socializar, tiene una tendencia natural a compartir con las demás personas, ¿sí? Entonces, quiero hacerles unas preguntas, ¿bien? ¿Hemos visto nosotros o tenemos dentro de nuestro entorno a personas que se caracterizan por o evidencian mejor algo de inseguridad en su forma de relacionarse? ¿Conocemos a personas inseguras en nuestro entorno? Entonces a esas personas, cómo podemos ayudarle a esas personas es darles confianza. Darles confianza. Hay personas en nuestro entorno a quienes les gusta sentirse especiales, ¿verdad? Sentirse el centro de atención, sentirse la cerecita del pastel, como se suele decir, ¿verdad? Entonces a esas personas les damos un elogio sincero, un elogio que sea sincero, ¿sí? Si vamos a mentir, mejor no digamos nada. Darles un elogio sincero, ¿por qué? Porque si a esa persona le gusta sentirse especial, sentirse apreciada, entonces un elogio es lo mejor que podemos hacer por esa persona. Si esa persona necesita dirección, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, entonces necesita que los guiemos, necesita nuestra guía, ¿verdad? Y de igual manera tenemos
cantidades y cantidades de formas de relacionarnos con las personas, principalmente con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están en todo momento buscando modelos, buscando ejemplos a quien poder seguir, ¿sí? Por eso algunos de ellos, algunos de nuestros estudiantes se inclinan bastante, por ejemplo, por algún artista o por alguna personalidad de renombre a través de medios, ¿sí? Y quieren hacer lo que esa personalidad hace, quieren ser como ellos viven. Entonces, tal vez nos olvidamos que tienen ellos, aparte de sus padres, personas que pueden y deberían ser un ejemplo de integridad, de vida, de responsabilidad, de organización. Y esas personas precisamente somos nosotros, somos los docentes. Somos, como les he mencionado en algunos de los webinars en que he tenido el privilegio de ser invitado, nuestra profesión docente es una profesión de alta influencia, porque los jóvenes, los niños, están buscando siempre modelos, están buscando ejemplos, y qué mejor modelo, qué mejor ejemplo que nosotros como docentes, ¿verdad? Entonces, importantísimo trabajar en ser un buen ejemplo para cada uno de ellos. Además, los puentes, además de construirse con esfuerzo, los puentes ayudan a unir a las personas, ¿sí? Los puentes nos permiten trasladarnos de un lugar a otro, por supuesto. Los puentes nos permiten dejar nuestro espacio físico y explorar el espacio, el espacio de otra persona. Una de las mejores formas de conectarte con los demás, y esto que lo puedes hacer con tus estudiantes, con tus colegas, compañeros de profesión, es pedirles que te compartan su historia. El darle a la persona la oportunidad de compartir su historia dirige una conversación que permite construir puentes. Esa historia, a través de esa historia tú puedes escuchar, entender los intereses de la persona, los sueños de la persona, las desilusiones, las singularidades, su recorrido, pero al mismo tiempo que tú puedas expresar tus sueños, tus intereses, tus desilusiones, tu recorrido, tu experiencia, ¿sí? Entonces, tender puentes es una oportunidad para unir a las personas. Y mientras más puentes tengas, mientras más relaciones tengas, también es algo agradable, ¿verdad? Yo me acuerdo bastante cuando antes de iniciar el tiempo de aislamiento, con mi esposa salíamos a un centro comercial y hubo una vez, yo me acuerdo tan claro, un día en que solamente en recorrer un espacio de más o menos unos 40 metros en el centro comercial, eh, intercaladamente me fueron saludando por lo menos unas 5 o 6 personas. ¿Sí? Entonces, lo agradable para mí fue que a cada una de esas personas obviamente les conocía, por eso nos saludábamos. Y algo que me daba un poco hasta de gracia también era que mi esposa me preguntaba con cada uno, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿De dónde le conoces? Pero fue un día tan singular porque darte cuenta que, y esto lo puedes conseguir también con tu profesión, con nuestra profesión docente, es que llegas a conocer a muchas personas. Los conoces cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, jóvenes, y verles en su edad adulta, en su formación ya profesional, ¿verdad? Ver cómo ellos se acuerdan de ti, te da la evidencia que construiste puentes firmes, ¿verdad? Que construiste puentes que se puede recorrer con toda confianza, que la persona puede utilizar ese puente y al usarlo, al cruzarlo, encontrar un saludo, encontrar una sonrisa. Entonces, es uno de los aspectos que para mí es lo más gratificante de nuestra profesión docente. Entonces,
Además que los puentes se construyen con esfuerzo, por supuesto, no siempre es fácil. Los puentes unen a las personas, pero también los puentes ayudan y permiten que la vida sea mejor. Sí, principalmente cuando hablamos de relaciones que son positivas, ¿verdad? Porque existen de los dos tipos. Relaciones que sí te edifican y las relaciones que no. Hablemos un poquito de las relaciones positivas, de las relaciones que edifican, que te edifican, ¿sí? Cuando una relación con una persona es positiva, esa relación te anima a crecer y a triunfar. Esa relación se convierte en un apoyo en momentos difíciles para ti o para la otra persona. Esa relación positiva aumenta tu sentido de propósito en la vida. Una relación positiva te ayuda a colaborar y a trabajar juntos. Ahora que una de las nuevas tendencias en educación es hablar del trabajo colaborativo, del aprendizaje colaborativo, qué gran oportunidad para que los estudiantes aprendan a construir puentes, ¿verdad? Una relación positiva igualmente te ayuda a atraer más relaciones positivas. Como lo dice el refrán, quien con lobo se junta, ¿verdad? Aullar aprende. Y una relación positiva también te produce sentimientos de satisfacción, sentimientos de alegría, sentimientos de motivación, ¿sí? Esto en cuanto al construir relaciones, ¿verdad? Muy bien, veamos ahora. El segundo tema es acerca del carácter. Cuando hablamos del carácter, ¿sí? Lo represento o lo comparo con un globo, puede ser un globo aerostático como el que está en la imagen, o puede ser un globo de los que hinchamos o inflamos para cuando hay una fiesta, ¿verdad? Ese globo, cualquiera de los tipos de globo que sea, esos globos solamente tienen o cumplen su utilidad cuando, cuando tienen aire dentro, ¿verdad? Porque cuando están desinflados, no es que no sirven, pero no están cumpliendo su propósito. De igual manera pasa con nuestro carácter. El carácter determina la forma en que nos perciben los demás. ¿Sí? Eh, veamos, sí, esta frase de Sócrates es importante. La primera clave para alcanzar la grandeza es ser en realidad lo que estamos aparentando ser, ¿sí? Es decir, en un momento tenemos que dejar de vivir por apariencias y empezar a vivir íntegramente, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Todos nosotros podemos dar solamente aquello que sí tenemos, ¿sí? Aquí el propósito, cuando hablamos de carácter, lo más importante es ser más grande por dentro que por fuera. Porque cuando una persona solamente expone o se enorgullece de lo que es superficialmente, ¿verdad? Cae en ese error, en ser percibida como una persona superficial. Pero en cambio, cuando hablamos desde nuestro interior, ¿sí? Estamos hablando desde nuestra esencia, desde lo que somos, y ahí, en ese momento, estamos siendo personas íntegras, ¿verdad? Correcto. Ser más grande por dentro que por fuera significa que tus acciones hablan más que tus palabras, ¿sí? Ser más grande por dentro que por fuera significa que tu actitud está por encima de las circunstancias que te pasan, ¿verdad? En la sesión anterior hacía mención a una empresaria de origen brasileño
llamada Adelaida Rodríguez, quien decía, nacer pobre no es una opción, no es algo que tú puedes elegir, algo que tú puedas decidir, pero morir pobre es algo que sí puedes decidir, ¿sí? Las circunstancias no nos determinan a nosotros. Las circunstancias son externas y como están afuera, no van a determinar nuestra esencia. Nuestra esencia tiene que ser, pero algo intocable, algo sagrado, ¿verdad? Y algo que nosotros tenemos la oportunidad de edificarlo, de hacerlo crecer, ¿verdad? De formarlo, de mejorarlo en cada momento. Por tanto, esforzarnos hoy por el desarrollo de nuestro interior, más que en el desarrollo externo, porque el desarrollo externo va a ser consecuencia de cómo estamos creciendo interiormente. Atender al carácter más que a la reputación va a beneficiar a la reputación también, ¿sí? Entonces, tu interior, ¿de qué está hinchado? ¿De qué está inflado? Así como la imagen del globo. ¿Qué tipo de aire, qué calidad de aire es la que está llenando tu interior? ¿Qué valores son los que están llenando tu ser? ¿Verdad? Entonces, viene la otra pregunta. ¿Tu reputación es un reflejo fiel de tu carácter? ¿O es una imitación del carácter de otros? Una pregunta fuerte, ¿verdad? Pero que es importante poderla definir y contestar con la mayor sinceridad posible, ¿sí? Entonces, de la misma manera que el globo solamente cumple su propósito o su función cuando tiene aire dentro, cuando su interior está lleno, de la misma manera, nuestra vida va a cumplir el propósito por el que fuimos diseñados cada uno cuando nuestro interior está lleno de buenos valores, de buenos principios, por supuesto, ¿verdad? Y existen algunas decisiones que van a estar relacionadas con el carácter. Cuántas veces nos hemos visto en el momento o en circunstancias en que tenemos que decidir hacer lo que es correcto o hacer lo que es fácil? ¿Sí? Entonces, esas decisiones tú solamente las puedes resolver con seguridad cuando tu carácter tiene buenas bases, ¿sí? Muchas veces hacerlo fácil no es no es lo mejor. Comparando entre hacer lo correcto o hacerlo fácil, ¿verdad? Hay veces en que el carácter va a ser nuestro principal consejero. Otro ejemplo de decisión relacionada con el carácter. ¿Seguir tu corazón, seguir tus principios o seguir lo que la multitud hace? ¿Verdad? Es que no, que todos los demás lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Y dónde está la capacidad y la oportunidad de decidir si lo que otros están haciendo es bueno o es malo? Porque, ojo, como hablábamos en una de las diapositivas anteriores, nuestros estudiantes están viendo nuestro ejemplo. Está en nuestras manos la oportunidad de construir una mejor sociedad. Sí, por supuesto. Otro ejemplo de decisión relacionada con el carácter es cuando tienes que decidir entre honrar tu palabra o no honrarla. A veces nos hemos visto en momentos en que tenemos que decidir si mantenemos lo que dijimos en algún momento o si nos retractamos, ¿sí? Y aquí solo un carácter firme nos puede dictar cuál es la decisión correcta, ¿sí? Otra, ¿valoras a las personas o las desvalorizas? ¿Sí? ¿Les das valor o les quitas valor a las personas?
ser honesto o ser deshonesto. Son decisiones que a veces en el momento de tomarlas es fuerte, ¿verdad? Cuestiones de ética y moral nos aporta Albita, sí, genial. Son decisiones que se tienen que tomar, pero con principios súper fuertes, súper bien cimentados, ¿verdad? Definitivamente hay algo. Tus acciones reflejan tu carácter. ¿Por qué? Porque el carácter no se evidencia tanto por lo que dices, sino por lo que haces, ¿sí? Por eso es curiosa la historia, ¿no es cierto? La típica historia de un padre de familia que está en su casa con sus niños y uno de los niños contesta el teléfono y el papá le dice, diles que no estoy. Eh, ¿Verdad? Y que luego el papá le enseña al niño que mentir es malo, ¿sí? Entonces, por eso las acciones reflejan nuestro carácter. Lo que haces habla más fuerte que lo que dices. Tus palabras hablan, sí, tus acciones también, pero tus acciones siempre van a hablar más fuerte que tus palabras. La conclusión es esta, como lo dice Marta a través del comentario, ser un testimonio de vida, ser y tener una vida congruente, ¿sí? Una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar acerca del perdón. Pero Mauricio, ¿y por qué hablar de perdón entre los valores relacionales? Porque justamente uno de los motivos por los que se rompen las relaciones o se rompen los puentes, hablando de la metáfora que usamos, uno de los motivos es la falta de perdón, ¿sí? Y claro, perdonar no siempre es fácil. Yo sé, yo lo he vivido. Sin embargo, así como en un mosaico que es construido con muchos retazos de piezas, ¿verdad? La belleza, interna y externa, por supuesto, también se puede componer con piezas rotas, ¿sí? Y esta imagen es un ejemplo de un mosaico, pero quienes han enseñado, profesores de historia que han enseñado el periodo del bizantino, ¿verdad? El arte bizantino es un estilo de arte que se compone bastantísimo, ¿verdad? Con mosaicos, ¿sí? Y hay belleza en esa tendencia, ¿verdad? Entonces, una belleza también se puede componer a través o a partir de piezas rotas. Y como siempre, como cada uno de estos valores que hemos venido estudiando, trabajando, el perdón, el perdonar y el pedir perdón es una decisión. Qué impresionante y qué alcanzable es saber que siempre vamos a tener la oportunidad de pedir perdón si hemos ofendido a alguien o de perdonar si hemos sido víctimas de una ofensa. ¿Sí? Sin duda, eh, todos necesitamos ser perdonados, definitivo. Y todos nosotros en algún momento hemos dañado a otros. Esa acción, como lo decíamos, separa y perjudica una relación. Pero entonces, ¿cómo se restaura eso? Es a través precisamente, a través del perdón, ¿verdad? Ahora, tenemos que definir bien lo que no es perdonar. Ojo con esto. Voy a hablar de de las definiciones incorrectas de perdón, ¿ya? El perdonar no es aprobar lo que te hicieron o lo que hicieron alguien, lo que hizo alguien, ¿sí? Perdonar no es decir, ah, bueno, es que como nadie es perfecto, todos cometemos errores, ¿verdad? No, porque eso sí, ese discurso le resta importancia a la ofensa, ¿verdad? Y peor aún si tú fuiste la víctima de esa ofensa,
¿Te gustaría que alguien deje pasar por alto? Entonces no, ¿verdad? Perdonar tampoco, entonces, perdonar tampoco es negar lo que sucedió. Decir que algo no sucedió, olvidarte de ese tema y seguir adelante, no es necesariamente el perdonar. Porque esa ofensa sí, sí sucedió y sí, sí te lastimó. Por eso perdonar no es negar lo que sucedió. Tercera, perdonar no es esperar a que te pidan una disculpa, ¿verdad? No es decir, les voy a perdonar solo cuando me pidan perdón. ¿Qué tal si das el primer paso? No importa si tienes o no tienes la razón, no, no importa. Un puente se puede restaurar desde cualquiera de los dos lados, ¿sí? Una relación se puede restaurar, si es que se rompió, se puede restaurar o puede mejorar desde cualquiera de los dos lados, ¿sí? Porque hay personas que tristemente por su orgullo no van a pedirte una disculpa, ¿verdad? Otra, perdonar no es olvidar, ¿sí? No es olvidarlo. Alguien te dice, perdona y olvida. Pero ¿cómo podrías olvidar algo que racionalmente cada vez lo vas a recordar? ¿Sí? No, no puedes borrar, hay recuerdos que no se pueden borrar, ¿sí? Que inclusive pasan a tu parte subconsciente y eso posteriormente se van a convertir claro, en temores que tú no vas a encontrar la causa, ¿sí? Perdonar tampoco es volverse insensible. Perdonar tampoco es algo que se hace solo una vez. Hay personas, hay circunstancias a quienes eh, perdonarles se convierte casi en un ejercicio, ¿verdad? Y perdonar, por supuesto, no es un asunto de confianza, ¿sí? Puedes perdonar, por supuesto, a una persona, pero ¿y ahora cómo perdonas? ¿Verdad? Cuando tú perdonas en verdad, ese perdón tiene, yo lo digo así, tiene un poder sanador, ¿sí? Eh, lo hemos leído, sin duda hemos leído esta frase en algunos lugares, en algunas redes sociales. Perdonar es algo así como beber tú el veneno y esperar a que la otra persona muera. Mira, cuando tú te aferras a rencores o a viejas heridas, lo que estás decidiendo es conservar una herida que te impide sanar, ¿sí? Cuando nosotros nos hemos lastimado, ¿verdad? Nos hemos cortado mientras estamos preparando la comida, etcétera. Si nos cortamos, lo primero que hacemos es curar esa herida, ¿verdad? Es sanarla. Y ahora, ese proceso de sanidad implica algunas cosas. En primer lugar, eh, asegurarse que no haya infección en la herida, por supuesto, porque ¿de qué te sirve cubrir una herida si esa herida está infectada y luego esa infección se va a propagar por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, primero asegurarte que no hay, que no vas a guardar dolor, ¿sí? Asegurarte que esa herida no está infectada. Segundo, cubrirla, ¿verdad? Y tercero, borrar toda evidencia, ¿sí? Si tú te aferras al enojo, al resentimiento, a la amargura, entonces va a ser muy difícil sanar verdaderamente. Solo cuando tú decides perdonar, tú puedes empezar el proceso de sanidad, porque como les decía, el perdonar es una decisión, ¿sí? No es solamente decir que perdonas, ¿verdad? Agradable, interesantísimo el comentario que nos dice, cuando no perdonas, no te permites avanzar, ¿sí? O no te permite avanzar, pero en verdad, cuando tú no perdonas, te estás quitando la oportunidad de avanzar, te estás quitando la oportunidad de seguir creciendo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de perdonar, tenemos que identificar estos tres pasos que son necesarios para el proceso de perdón. En primer lugar, perdonarte a ti mismo.
¿Cómo perdonarte a ti mismo si yo no me he ofendido? ¿No? Sí. Muchas veces la falta de autoaceptación, la falta de autoestima es un tema por el que necesitas perdonarte a ti mismo, ¿verdad? Cuando estás, cuando alguien te ofendió, además que la otra persona te ofendió, tiendes a juzgarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el que necesitas perdonarte a ti mismo, ¿sí? Y como hablábamos en el principio, con esas piezas rotas, volver a construirte, ¿sí? El siguiente paso es, wow, qué interesante, perdona a tus padres. No importa, no es aquí un factor determinante si tus padres todavía viven o no. Eh, necesitas tú perdonarlos, porque como padres, no es que nuestros padres no nacieron o cuando nosotros nacimos, nadie les dio un manual de instrucciones de cómo educar o criar hijos, ¿verdad? Sin duda, cometieron equivocaciones, cometieron errores. Lo que sí no podemos dudar es que esos errores no fueron intencionales. O aún si lo fueron, perdona. Tómate y date la oportunidad de perdonar eso, ¿verdad? No importa si hay muchas cosas que perdonarles o muy pocas cosas que perdonarles, pero expresa el perdón, ¿sí? Entonces, mira, si tus padres están viviendo, tomando las precauciones de este momento, de este tiempo, ¿qué tal si les das un abrazo? O si están lejos, ¿qué tal si les das una llamada y les dices, papá, mamá, te perdono? Ay, los padres de pronto no van a saber ni qué te pasó, ni qué webinar escuchaste, ¿verdad? Pero solamente diles y vas a llenar también sus corazones, ¿sí? Y el otro paso es perdonar a los demás. Un autor llamado Luis Smedes dijo esta frase: perdonar es poner en libertad a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. La repito. Perdonar es poner en libertad a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Eh, el perdón trae beneficios, sin duda. Algunos de los beneficios del perdón. Vas a mejorar tu bienestar psicológico y quién sabe, hasta el bienestar físico se puede mejorar cuando tú aprendes a perdonar. Otra, vas a tener una sensación de paz porque estás soltando el dolor y el enojo, ¿sí? Es algo así como, yo sé que a ninguno de nosotros nos ocurriría tomar con las manos un carbón encendido, ¿verdad? Pero no perdonar es como si tomaras ese carbón encendido y no lo sueltas, ¿sí? Entonces, el sanarte a ti, lo primerito que necesitas hacer para empezar a sanar esa mano es soltar el carbón, soltar el dolor, ¿sí? Soltar el enojo, soltar el resentimiento. Cuando tú perdonas, Cuando tú perdonas, te ves a ti mismo y ves a los demás con mejor claridad, ¿sí? Con mejor claridad. Y vas a poder vivir sin tener asuntos inconclusos, es decir, cerrar todas las cuentas, todos los pendientes, ¿verdad? Y de esa manera continuar, seguir siempre hacia adelante. Y el último tema de la sesión de hoy es la autoestima. Cuando hablamos de la autoestima, inevitablemente hablamos de los pensamientos positivos, ¿sí? Pero no solo de los pensamientos positivos respecto de otras personas, sino de los pensamientos positivos que te das a ti mismo, ¿sí? Entonces, cuando te pregunto acerca de tus características, ¿cuáles pueden ser? ¿Eres una persona importante? ¿Eres una persona única? ¿Eres una persona talentosa? ¿Eres una persona aceptada? ¿Eres una persona significativa para alguien? ¿Eres una persona valiosa?
¿Eres una persona invaluable? ¿Sí? Entonces, con algunas de las características que acabé de mencionar, o tal vez con otras también, ¿qué tal si tú te apoderas, si tú te apropias de esas características? ¿Sí? Entonces lo puedes decir, soy un docente con propósito, ¿verdad? Soy un docente talentoso, soy un docente importante, ¿sí? No se trata de, de, de un egocentrismo, pero sí de un pensamiento positivo, porque todo lo que nace en tu mente se refleja en tus actitudes, ¿sí? Entonces, cuidar la mente, ¿sí? Eres, eres una persona aceptada, ¿verdad? Y ahora repítelo en primera persona. Soy una persona aceptada, soy una persona valiosa, soy una persona invaluable, ¿sí? Recomendación, selecciona por lo menos cinco características positivas, cinco pensamientos positivas. Soy un docente innovador, qué genial, ¿sí? Y repítelas cada mañana al momento que te despiertas, ¿verdad? Te animo a hacer ese desafío. ¿Qué tal durante una semana hasta formar el hábito? ¿Sí? Cada mañana al momento que te despiertas, como que te estás saludando, ¿verdad? Y reconociendo. Soy una persona valiosa, soy un docente innovador, soy un padre de familia excelente, ¿sí? Soy un docente creativo, gracias, Mari. Muy bien, eso. Soy una persona invaluable, perfecto. Apropiate de esos, por lo menos cinco. Y yo te digo cinco, la lista de cinco se va a quedar corta en un momento. Mientras más pronto se quede corta esa lista, mejor, ¿verdad? Entonces, sigamos. El, una siguiente estrategia para elevar tu autoestima, invierte en ti, ¿sí? Hoy estás invirtiendo tiempo y es importantísimo. Y nuevamente, felicitaciones por invertir ese tiempo para ti. Porque solamente cuando inviertes en ti, creces. Cuando creces, mejoras. Y cuando creces, te conviertes en ejemplo para tus generaciones y para los estudiantes a quienes tú lideras. ¿De acuerdo? Siguiente me parece perfecto. Y por supuesto, agrega valor a los demás. Una persona cuando critica, una persona cuando está en modo quiero criticar, ve lo que las personas son. ¿Cómo es eso? Ahora sí voy a completar la frase. Cuando una persona quiere criticar, ve a las personas como son. Cuando una persona edifica a las personas, a los demás, los ve como lo que pueden llegar a ser. Cuando tú estás en modo edificar a los demás, tú ves a las personas como lo que pueden llegar a ser, ¿sí? Entonces, cuando uno de tus estudiantes te diga, quiero ser astronauta, no te rías. Dile, wow, vas a ser el mejor astronauta, ¿verdad? Si uno de tus estudiantes te dice, quiero ser bombero, perfecto, vas a ser el mejor bombero, no cualquier bombero, sino el mejor. Edifícales a los demás. Edifica a tus colegas, edifica a tu familia, ¿sí? Entonces, estos valores, cuando los manejamos en esa manera, en el sentido de la relación con las demás personas, te das cuenta, cada uno de los cuatro temas que hemos revisado el día de hoy eh, puede explicarse desde los demás, ¿sí? Entonces, ¿para qué edificas a tus estudiantes? Para construir y mejorar puentes, ¿verdad? ¿Por qué construyes puentes? Justamente para poderles perdonar cuando es necesario o cuando los quieres edificar, ¿sí? Entonces, todos estos valores, lo bonito es que no tienes que primero cumplir uno para empezar a trabajar en otro, sino que los puedes trabajar siempre en paralelo, ¿verdad? Y ahora tu desafío. Define tu propósito, ¿sí? Define tu propósito. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu llamado? No es solamente enseñar una u otra asignatura. Por ejemplo, en mi caso, que yo hice experiencia
en enseñar matemáticas. Yo sé que no soy el único profesor de matemática, pero ¿qué es lo que a mí, a Mauricio, le va a convertir en el mejor profesor de matemática? ¿Sí? De pronto el edificar a mis estudiantes, de pronto el estar atento, de pronto el construir relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y cuando tú tienes ya definido tu propósito, empiezas a edificar tu vida, que ese es el segundo desafío, y que ya aprendimos cómo, ¿sí? Y cuando edificas, mientras edificas tu vida, edifica también a tu entorno. ¿De acuerdo? Creo que ya, sí, se pasó, pero estamos perfectos. Entonces, recuérdalo, edifica tu vida, edifica a tu entorno, ¿sí? Les agradezco muchísimo y nuevamente les felicito por darse este tiempo. Berito, no sé si tenemos todavía tiempo para inquietudes, para revisar comentarios. Claro que sí, tienen todo el tiempo del mundo y tenemos que trabajar fuertemente en esto. Qué importante es sabernos fuertes, sabernos líderes, sabernos constructivos dentro de nuestro espacio, Mauri. Y la pregunta que yo tengo en este caso sería, ¿cómo aprender a aceptarnos con nuestros defectos y virtudes? Sí, sin duda, todos tenemos defectos, por supuesto. Todos tenemos también virtudes. Aquí lo importante es, mira, cuando a mí me pasó lo siguiente, siempre he sido fanático de tener un huerto familiar, pero las 3 o 4 veces que lo he intentado, por lo general me olvido de regarle a una planta. Sí, puedo poner 5 o 6 plantas, pero siempre me olvido de una. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con esa plantita a la que no le regué, a la que no le cuidé? Creció. No, no creció, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos que crezca en nosotros? Nuestras virtudes. ¿Qué hacer con nuestros defectos? Por tanto, déjalos que estén. Trata de no dejarte llevar por los defectos, pero sí edificar a tus virtudes, a tus fortalezas. En la sesión anterior conversábamos o les pedía identificar tus propias fortalezas y a esas edificarlas precisamente por eso, porque cuando te reconozcan a ti, tienen que reconocerte por aquello en lo que tú eres bueno, ¿sí? Esa sería la forma. Estoy viendo en Facebook y tengo una pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo perdonar a estos alumnos que a veces se burlan de uno, se ríen de uno y que a momentos parecen hacerte la vida imposible y sientes que no estás llegando a nada con ellos? Qué terrible pregunta, y es una pregunta que podemos vivirlo cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas como Por docentes. supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Yo también tuve estudiantes que parecía que solo van a la escuela o al colegio para atormentarte el día, ¿verdad? Pero la intención real de ellos no es esa, o por lo menos lo que yo percibí. Lo que yo percibía es que ese estudiante quiere tu atención, busca atención, ¿sí? Entonces, una estrategia que a mí me funcionó con bastantes buenos resultados fue trabajar cerca con ellos, trabajar prácticamente al lado de ellos, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba al lado, ya no tenían tiempo de hacerles la conversa a los compañeros, hacerles participar bastantes, no volverlos los protagonistas de la clase necesariamente, pero sí mantenerlos ocupados, ¿verdad? Darles, no cargarles de tareas, pero sí decirles que, que a ese estudiante va a ser el primerito a quien le vas a revisar el trabajo de clase, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estar siempre procurar que ese estudiante, que esos estudiantes entiendan que son importantes para ti, que son valiosos para ti y que ellos merecen tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, ¿verdad? Y demostrarles también con hechos el trabajar cerca de ellos, obviamente sin descuidar al resto de la clase, ¿verdad? Pero sí, para mí ha funcionado eso, el estar muy cerca. Una, una de las cosas más importantes creo que en la docencia, y esto nos preguntan desde Facebook también, es
enseñar gratitud a nuestros estudiantes? ¿Cómo debería ser el proceso? Yo sé que a veces es con el ejemplo, pero aparte del ejemplo, ¿cómo podemos enseñar en un mundo tan carente de valores la gratitud? Ujú. Sin duda, mira, el trabajo de docencia, más que todo en lo que tiene que ver con educación en valores, sí tiene que trabajarse muy en paralelo con casa, ¿sí? Con el hogar de cada estudiante. Eh, y el hogar de cada estudiante no siempre es un territorio en el que nosotros como docentes tengamos influencia. Hay que ser reales. Sin embargo, el ejemplo sí es una estrategia, una herramienta de alta influencia, por supuesto. Eh, entonces, agradecer por todo, agradecer hasta cuando parece que no es preciso agradecer algo, agradecerles. Es como, por ejemplo, lo de hoy. Creo que por lo menos unas 4 o 5 veces hemos agradecido a las personas que se dan el tiempo, pero decirles también por qué estoy agradeciendo, qué es lo que estoy reconociendo, ¿sí? Ejemplo, bueno, con este tiempo no se puede hacer que el estudiante pase al pizarrón a hacer un ejercicio o a dar una lección, pero decirle gracias por tu valioso aporte, gracias por tu participación. Uno, agradecer y llenarte, pero como te digo, agradecer inclusive cuando no parece pertinente, ¿sí? De esa manera tus estudiantes van a ver que en todo momento estás agradeciendo, entonces van a decir, bueno, por algo ha de ser, ¿no? Y lo empiezan a hacer. Excelente, y no hay nada más bonito que practicar con el ejemplo. Mientras Ujú, más gratos somos, más cosas buenas vienen a nuestra vida. Y vienen cargados de flores y a veces también cargados de detalles y otras ujú. veces cargado de sonrisas. La gratitud no solo es decir gracias, como dice el Mauri, también es ese pequeño acto, esa mirada compasiva, el darte la mano al subir el bus. Estas cosas nos hacen construirnos y es maravilloso. Aquí nos dicen algo súper importante. ¿Qué pasa con estas personas hipócritas que están en nuestro trabajo? ¿Cómo lidiar con esa gente que se burla detrás de nosotros cuando estamos laborando y que a veces nos sentimos tan mal y parece que van a bajar nuestra autoestima? ¿Cómo puedo trabajar con esa área, en esa parte? Ya, perfecto. Una de las últimas recomendaciones de hoy era cuida tu entorno, ¿sí? Eh, y mira, lo que yo hacía es, bueno, tenía mis 4 o 5 compañeros con quienes teníamos bastante empatía, ¿verdad? Y con ellos compartir un poco más del tiempo. Mira, el cuidar el entorno, sí, en verdad, no todas las personas van a tener la intención de edificarte, aunque es lindo, ¿sí? Aunque sería lo ideal, que entre todos nos cuidemos, que entre todas las personas nos cuidemos y nos edifiquemos y construir así una mejor sociedad. Eso para que no parezca solo un ideal, para que no parezca solo una utopía, empieza a trabajar desde lo que tú haces, ¿sí? Primera, si les gusta hablar mal, no les des motivos para que hablen mal. Una, dos, con tu entorno inmediato, o construye un entorno en el que la edificación sea el común denominador, en que la edificación, el crecimiento mutuo, sea lo normal, por así decirlo, la regla de tu entorno, ¿sí? Y obviamente no prestar oídos porque cuando tú empiezas a prestarles oídos, a escucharles las críticas de esas personas, eso tiene la intención de rebajar o de reducir tu valor, ¿sí? Pero hoy estamos aprendiendo, en cambio, a subir el valor, a aumentar el valor, ¿sí? Entonces, lo que tú necesitas es encontrar un entorno que te ayude precisamente a ese objetivo. Por eso les decía, define tu propósito. Porque cuando defines tu propósito, entonces a ser intencional en buscar fuentes de investigación, en buscar amistades, en buscar relaciones que edifiquen y que te ayuden a dirigirte hacia ese propósito y no hacia el camino contrario. Maravilloso, Mauri. Y en efecto, construir la autoestima del docente
creo que es una realidad con la que debemos vivir todos los días. Si Ujú. tú eres un rector, una rectora de una institución educativa, esta es la parte más importante porque cuando tenemos docentes seguros de sí mismo, docentes agradecidos con su entorno, docentes recíprocos en sus actitudes, el clima laboral en la institución educativa es maravilloso. Mauricio Hidalgo es experto en este liderazgo para instituciones educativas y les puede ayudar muchísimo en esa guía de estos procesos. Si quieres hablar con él, definir cómo podemos hacer una capacitación en torno a este liderazgo educativo en las instituciones, cuenta con Poliestudios, cuenta con el Mauri. Estoy segura que les ayudará a levantar la autoestima y la seguridad de todos sus empleados, de todos los docentes que están trabajando y que en realidad son nuestros colaboradores. Gracias, Mauri, por toda esta capacitación. Este es el tercer nivel, o esta es la tercera capacitación de Mauri. Voy a compartir nuevamente la pantalla, permítanme un momento. Hasta que Mauri pueda despedirse, yo la comparto, Mauri. ¿Te parece? Sí, perfecto, muchas gracias. Como les decía, muchas gracias por darse la oportunidad de crecer, de innovar, de ser docentes profesionales de influencia y de impacto para sus nuevas generaciones. Sean muy bienvenidos y les esperamos para el cuarto webinar que lo estaremos trabajando el día miércoles. Mientras tanto, se está compartiendo ahora en pantalla la información para el proceso de certificación, ¿sí? Muchas gracias, Mauri. Y claro, chicos, les vuelvo a recordar, nosotros tenemos ahora un proceso que se llama docente todoterreno. Y Docente Todoterreno busca que tú asistas a 4 webinarios con especialistas. El día de hoy hemos tenido el tercer webinario de liderazgo docente. Para el pago de tu certificado por 40 horas académicas, recuerda hacerlo en la cuenta corriente Produbanco 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El RUC 1792-74-17-42-001. El costo de los 4 webinarios es de $20. Puedes también pagar de uno en uno $5. Hemos visto ya valores de alcance del docente, valores de crecimiento del docente. Ahora vimos valores organizacionales. ¿Y qué tema más profundo? Creo yo que lo más lindo es como Mauricio Hidalgo nos ha hecho sentir estos conocimientos, nos ha hecho construir nuevas realidades, nos da la importancia de la autoestima en el docente. Y es que si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo podemos educar? ¿Cómo podemos educar con amor? ¿Cómo podemos educar hacia la ternura de forma positiva? Si no somos felices con quienes somos, si no sabemos aceptar el perdón, si no sabemos disculparnos también. ¿Qué cosas tan importantes hemos hablado? En valores organizacionales. El día miércoles vamos a tener nuestro último alcance con el valor organizacional del docente. Esperamos a todos que puedan venir y que puedan compartir con nosotros un nuevo evento. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde Facebook. Gracias también a todas las personas que nos acompañan en Zoom y les esperamos en nuestra próxima formación. Muy buenas tardes con todos y todas. Les dejamos la pantalla para el pago de certificados para las personas que están preguntando. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego, chicos. Muy buenas tardes.